Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millenado Rego, bienvenido. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana un título bien interesante, Sin descanso y rebeldes. Recuerde usted que el tema general de todo el trimestre, estos 3 meses, es descansar en Cristo. Y quizás de aquí de alguna manera nos va a ayudar a entender cómo tenemos que descansar en Cristo frente a situaciones difíciles que son reales, que no son imaginarias. Pero en este caso vamos a encontrarnos que a veces hay situaciones que no son reales, son productos de una imaginación que no está descansando, ni confiando, ni aceptando las promesas de Dios. Por ejemplo, mira allí en 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo escrito que pasó en realidad no es todo un ejemplo, sino, como dice él, para amonestarnos y llevarnos la atención a que no entremos en ese mismo camino que ellos entraron. Y no enjuiciemos a Israel, a Judá o al pueblo que estaba caminando, ¿no es cierto? Sino miremos a nosotros, que a lo mejor estemos también echando a perder ese caminar grato con el Señor. Bueno, esas cosas que le acontecieron fueron de naturaleza espiritual, porque a ellos nunca les faltó el abrigo, la sombra, el alimento, el calzado en ese devenir. Pero es cosa interesante, fíjate que yo, revisando algunos archivos aquí, descubrí una cuestión de tiempo. ¿Cuándo es que se produce todo este sin descanso y rebelión? Porque el título de esta semana fue bastante negativo, pero que puede dar resultados maravillosos si los aprendemos de ellos. Somos amonestados por estos hechos, ¿no? Fíjate que recién habían pasado 3 días, allí en la narración de Números 11, 3 días después de pasar el Mar Rojo, está esta situación, ¿no? Y digamos, esta solución cristiana, vamos a decir, que Dios ofrece no es por conocimiento, sino por medio de la revelación divina. Lo que tú leíste es la revelación divina. Aprendamos de este pueblo en el pasado, ¿ya? Y 3 días después de pasar el Mar Rojo, que la gente podía estar con el corazón apretado todavía, ya están estos indicios de gente inquieta, gente rebelde y digamos con este prurito en su corazón, ¿no es cierto? Entonces la pregunta de Moisés es, ¿cómo vamos a seguir adelante con este Dios tan grandioso, pero con este pueblo tan rebelde? Ese es el gran asunto, ¿no? Y vamos a ver que realmente Dios nunca ha tratado a su pueblo como se merece. Y Dios sabe que necesitamos mucho más amor de lo que aparentamos, ¿no? Uno cuando mira estos incidentes que están allí, por ejemplo, en Números 11, del 1 en adelante, ¿no es cierto? ¿De qué se estaban quejando en realidad? A veces yo he escuchado la expresión, mira, tú te quejas porque tienes todo en realidad. Y alguien dice, sí, pero es que me falta esto. O sea, esa ansia de tener, esa ansia de tener cosas o vivir todavía de un recuerdo que era tan terrible el recuerdo que ellos tenían donde vivieron. Porque cuando hablan de las ollas, de las comidas, del ajo, no sé, posiblemente, como no podían sembrar, porque iban en camino en un desierto, Dios les proveyó el maná, y el maná fue un alimento nutritivo que, digamos, daba todo lo necesario al organismo para estar sano y sin problema. Y fíjate que si uno mira el registro de ellos, yo no encuentro enfermedades en el pueblo mientras estuvieron en el desierto, ¿no? Excepto en los momentos cuando ellos pecaron y se abrieron contra Dios. Sí. O sea, si empiezas a ver todas las maravillas, grandiosos milagros, alimentos que no le faltó, calcule usted, suponiendo que se coma 1 kilo de maná a una persona, hicieran 2 millones de personas,
Son 2.000 kilos, 2 toneladas. Y lo que tú decías sobre las normas de salud profilácticas, preventivas, muy superior, fíjate, a lo que se practicaba en Egipto, porque esto de esterilizar instrumentos en el desierto, algo extraordinario, algo que ahora en la medicina moderna se vio que había que lavarse las manos y tener todo limpio, y se empezó a morir mucho menos gente, ¿ya? El hecho tan simple como con una estaca enterrar tus deposiciones, no dejarlas al aire, todas eran medidas preventivas que conservaron la salud del pueblo de Israel y que para esos años, digamos, en el concierto mundial estaban bastante adelantados. Ahora lo interesante es que Dios al final va a proveer lo que ellos están pidiendo, a pesar de que podría Dios haber dicho, mira, ahí está el alimento y basta, proveyó, trajo sus consecuencias. Ahora, en número 11:16, que es el otro texto que tenemos acá, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Parece que había un problema que Moisés no podía atender todos los casos, los grandes casos, los pequeños era complejo. ¿Tú recuerdas que en algún momento el suegro vino también y le dijo, vas a terminar mal si no haces o distribuyes tu actividad en otras personas? Bueno, esto marca una diferencia entre el sistema de gobierno en el pueblo de Israel, donde después de un tiempo con el primer rey, con Esaú, hubo reyes, pero estos reyes tenían también un grupo de ancianos con los cuales cogobernaban, ¿ya? Los reyes paganos eran completamente autoritarios, no había nadie de contrapeso, pero en Israel siempre fue diferente. Había algo un poco más democrático, no sé si debiera usar esa palabra, pero el poder y la decisión eran compartidas entre un grupo de gente anciana, y eso es muy significativo, ¿eh? Ahora fíjate que la misericordia de Dios llega a tal punto que le soluciona el problema que ellos querían de alimentos, que no lo necesitaban, pero había un problema también de dirección, parece que no daba abasto, también se lo solucionó Dios, pero pareciera que la propuesta de ellos, con esa propuesta tampoco les agradó. Por eso que es bueno que piensen estos hechos aplicándolos a su vida personal, amable oyente. No estaré yo también a lo mejor caminando por este desierto de la vida y estando provocando alguna agitación en contra de, que puede ser no buena para quienes la escuchen o quienes participan de usted. Vamos a conversar ahora en relación al sin descanso y rebelde. Es que es contagioso a veces la rebelión. En número 12 aparece una situación, sería bueno que usted leyera todo el capítulo 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, ¿cuál es la situación que aparece aquí? ¿Por qué es tan molesto María y Aarón? ¿Qué es lo que tienen? ¿Será esa la razón? Y aquí uno tiene que reflexionar que a veces hablamos y decimos y damos opiniones en razón de que queremos conseguir algo diferente de lo que parece que estamos presentando. ¿Cuál es el problema? Ansia de poder. Había una situación de ansia de poder. Esa frase se entiende perfectamente hoy en día, sobre todo cuando estamos en tiempos electorales, donde hay mucha gente que, yo creo, hay algunos que tienen una real vocación de servicio, pero a veces lo repiten tanto que hasta los santos sospechan de que realmente no es tanta vocación, sino ansias de poder, ¿eh? Hay una queja que está subyacente, así, ¿no es cierto? Lo estás haciendo mal, Moisés. Dios no habla por ti, nosotros también podríamos ser buen profeta. Y de hecho ellos tenían voy a decir un cargo entre comillas, porque era hermana, María era hermana de Moisés, y había tenido muchos privilegios. Incluso si uno mira la historia con tranquilidad, fue ella la que actuó directamente para cuidarlo,
ponerlo en el mar, ¿no es cierto? Y después entregárselo a la reina, entregárselo a la mamá, o sea, una cosa muy linda y hermosa. Pero ¿qué había pasado? Eso es lo que tú dices, había cambiado la idea, ¿no es cierto? Y esto contagia porque llevó a Aarón, pues. Eso un poquito se ve esta presunción, esta actitud de María con Moisés, su hermano, un poco con la Virgen también en la boda de Caná, el Juan 2, donde dice, hijo, no tienen vino. Y el Señor no la trata como mamá, sino genéricamente le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Es decir, es una suave reprensión de que el Señor tiene su plan, que parece que María quiere apurar un poco, ¿no? Manifiéstate, usa el poder. Y Jesús lo hizo, pero no sin antes poner en su lugar a su madre, que también necesitaba la salvación, ¿no? Claro. Así que aquí hay una situación muy educada de parte de Cristo, muy con mucho tacto, ¿ya? Pero ese tacto parece que no lo tenía María con Moisés, ¿ya? No sé en qué tono manifestó su deseo, su inquietud, pero Dios la juzgó en mala forma. Dios no la perdonó y ya sabemos que la lepra entró en ella, pero por la intercesión de Aarón y de Moisés finalmente el Señor la sanó. Pero hubo unas consecuencias, ¿te fijas? Una lepra para ella que en realidad no sabían si iba a sanar. Claro. Pero el campamento se detuvo, o sea, el caminar muchas veces por este tipo de contagio malicioso, nos detenemos en ese caminar hacia la Canaán celestial y vamos retrasados o sufriendo las consecuencias por ese retraso. Así que hay que tener cuidado con ese contagio, porque cuando uno habla hay que tener cuidado que esté escuchando el que está al lado nuestro. Y mira, este descontento lleva a la rebelión ahora. Sí. Va un poquito más allá de lo que quizás uno se imagina, y esto es lo que uno debería, voy a decirlo de esta manera, tener cuidado, porque qué consecuencias puede tener esta situación. Capítulo 13 dice que puntualmente este capítulo está en torno a la envía de los hombres que conozcan la tierra de Canaán. Es un incidente que se conoce, no todos nuestros auditores a lo mejor lo conocen, pero antes de entrar a Canaán, ¿no es cierto?, se enviaron espías para recorrer la tierra y ver cómo estaba la ciudad y cómo enfrentar la estrategia para entrar a esa ciudad y poseerla como Dios lo había prometido. Y enviaron los espías, le dieron las instrucciones, ellos anduvieron y trajeron un informe. Es el capítulo 13. Sí, Caleb trajo un informe positivo, podemos ir, pero los otros espías hablaron justamente lo contrario. Y eso entonces, el mismo espíritu de descontento, rebelión que había en María, pasó a ser ahora, desde otra perspectiva, un espíritu de rebelión y descontento en el pueblo, ¿no? Y eso iba exactamente en la vía contraria a lo que Dios les había dicho. Suban y posean la tierra. Ahora los espías dicen no podemos porque hay gente muy grande ya, muy alta, muy fuerte. Ahora, es interesante porque, fíjate, el mismo caminar, lo mismo vieron, lo mismo comieron, frutos de esa trajeron tierra. Los frutos maravillosos de esa tierra, pero ¿por qué alguien mira así y otro mira de otra manera? Una situación espiritual, evidentemente. Es una situación espiritual, de confianza, desconfianza en Dios. O confiar en ellos mismos. Porque cuando dicen no podemos, están haciendo una evaluación de sí mismos. Somos pequeñitos, somos poquitos. Es decir, siempre, digamos, aquí se presenta la cuestión entre la presunción y la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios. En cambio, la presunción es una falsificación satánica y está basada en el apetito propio, en el amor al mundo y el amor a la ostentación. Eso produce presunción. ¿Sí? Ahora, lo terrible es que, como tú lo decías, esta noticia de los espías que comenzaron a hablar y murmurar, trajeron al pueblo a murmurar, a todo el pueblo. Eso es contagioso. ¿No? Claro, y Josué y Caleb procuran calmarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Sí. No solamente hablaron, sino que quisieron destruirlos. Tomaron piedras en sus manos. Y entonces Dios amenaza al pueblo. Sí.
Y lo lindo es que aquí aparece una persona hablando en favor del pueblo. Y cuidémonos quizás cuando hablamos algunas cosas, pueden ser ciertas, pero hay que hacerlas con tanto tino, con tanto cuidado, y no nos aventuremos a decir algo que suponemos, y esta es una cosa trágica, que suponemos que puede suceder. Sí, como los maestros antiguos nos han enseñado, ¿no? Si no vas a decir algo bonito, no digas nada. Pero aquí ellos hablaron no solamente en contra de la realidad, ¿no es cierto?, de que describe Caleb, Dios nos dirige y podemos, vamos adelante, sino que en el fondo hablan contra la palabra de Dios. Y fíjate que si tú miras con cuidado, atención, esos 2 espías fueron y volvieron. Yo no sé si fueron y volvieron. ¿Recuerdas tú que los pueblos estaban preparándose para recibir a este pueblo que venía por el desierto? Sí. Por lo tanto, perfectamente podrían haberlos eliminado por haber sido espías. Pero Dios los protegió. También. Y la historia lo corrobora que fue así. Estamos conversando acerca de Sin Descanso y Rebelde más encima. O sea, estamos hablando de que a pesar de todo lo que habían visto, todo lo que habían participado de los regalos, voy a decir así, de Dios, ellos seguían pensando que su otra vida era mejor y de hecho no era así. Pero frente a esta situación en la cual empiezan a pasar cosas realmente dolorosas, aparece un personaje como intercesor. Es decir, toda la problemática era espiritual y ahora se requiere un hombre de sensibilidad espiritual, que es Moisés, para clamar por este pueblo que merece la destrucción, pero que, bueno, este intercesor pide que Dios lo perdone la iniquidad de su pueblo, y Dios lo escucha de una forma extraordinaria. Ahora es interesante cuando uno mira estos textos, siempre uno piensa qué privilegio tuvo Moisés en realidad, cómo Dios lo ayudó y conversó con él, y se ve el carácter en realidad de Moisés, porque ¿qué es lo que sucede? Dice que Dios habló con Moisés frente a la situación que estaban pasando. ¿Y qué le dice? En el capítulo, hemos visto el informe de los espías, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede ahora? En Números 14, 11 dice: y Jehová dijo a Moisés, y aquí están unas preguntas que son escalofriantes si uno piensa sinceramente lo que está pasando. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y enseguida dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Ahí está la solución divina. Y tenía razón. Sí. Esa era una posibilidad. Y si Dios lo hubiera hecho, era un movimiento legítimo. Porque Dios no hace nada sin anunciar sus secretos a sus siervos los profetas. Pero aquí aparece Moisés diciendo: Señor, si tú destruyes a este pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? Que toda esta empresa fue un desastre. Por favor, lo leemos allí, en el verso 18, Dios tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y hasta las cuartos, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Y el verso 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces aquí hay un desenlace espiritual que se da por el hecho de que el Señor les da, o le dice a Moisés: yo les voy a dar lo que ellos no merecen, los voy a perdonar. Y eso entonces solamente lo capta gente espiritual, porque esta es una dimensión espiritual, no es una cuestión legal. Si fuera legal estarían muertos, pero como Dios es espíritu, como Dios es grande en misericordia, los perdona. Fíjate que hoy día
en nuestro mundo las inquietudes espirituales son vistas como personas propias de enfermos de la mente. Hoy en día la gente piensa que la mente saludable se manifiesta en la gente activa. Es activismo, muy activo, trabaja, no para, gana mucha plata. Esa es la gente saludable. Pero aquí estamos frente a un pueblo que no produce nada. Van caminando por el desierto, ¿no es cierto? Se produce poco después de que el Mar Rojo se abriera. Es gente ingrata que no reconoce las señales de Dios y que lo único que han hecho hasta aquí es irritar al Señor. El Señor dice: los voy a destruir, pero Él, como es dinámico, es histórico y suspira por el arrepentimiento y por un intercesor, los perdona. Entonces, esto todo nos lleva hacia la persona maravillosa de Cristo, que cuando vino a este mundo vio con sus ojos santos tanta violencia, tanta discriminación. Sin embargo, Él oró en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Así que hemos visto a Cristo en estos días, a través de su tipo, que es Moisés. Y Dios contestó la oración de Jesús, los perdonó a todos. Solo que a veces nosotros no aceptamos ese perdón. Ahora, lo interesante es que Pablo aborda este tema y quizás usted lea en 1 Corintios 10. Va a encontrar ahí que Pablo hace algunas preguntas. Dice: todos en realidad, estos hermanos, estuvieron bajo la nube, fueron bautizados en la nube y el mar, comieron del mismo alimento, todos bebieron la misma bebida. Pero luego dice, incluso de la roca, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, todos estuvieron bajo el alero y la protección de Cristo. Uh-huh. Pero luego él dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Sí. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ahora uno dice: ¿por qué Dios los sacó allí y los postró? No, hay un resultado. Recibieron las consecuencias de su actuar. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El concepto de presunción. Claro. Fíjate que esto produce depresión. Todo esto. Anhelar cosas que realmente son espejismo. Darle la espalda a Dios. ¿Ya? Eso produjo descontento, rebelión y muerte, ¿no? Entonces, hoy en día se puede dar la misma realidad. ¿Por qué hay depresión espiritual en los cristianos? En primer lugar, porque no se capta con claridad ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, no se comprende la naturaleza de los sufrimientos de Cristo. Se piensa que Cristo estaba desarrollando un libreto, que Él conocía su final feliz desde el principio, y todas esas barbaridades. Pero una reflexión profunda en la naturaleza de los sufrimientos de Cristo digamos, porque era absolutamente necesario que muriera. ¿Ya? Y mucha gente dice: ¿por qué el perdón tiene que costar sangre? ¿Por qué no perdona así nomás? ¿Ya? Y otra serie de reflexiones que son superficiales y triviales. Por eso que la experiencia de Moisés en el desierto con este pueblo apunta a la experiencia que Cristo tuvo también con su pueblo, con sus discípulos, ¿no? Por eso, en otro sentido, no solamente no capta la claridad de ciertos principios, sino no hay tampoco en nuestro corazón una clara conciencia de que nuestro corazón no está 100% comprometido. Andamos viviendo con un corazón dividido, ¿ya? Y eso nos mata. Un caballo tira para un lado y un caballo tira para el otro lado. Eso nos mata. El Señor demanda un radical compromiso con Él, porque si andamos nadando en dos aguas, lo único que produce es desesperación, vacío, ¿no? Y ya hay una tercera, antes de terminar, Raúl, es tener la voluntad dividida. Tener la voluntad dividida. Hoy día el desafío es poner toda nuestra fuerza, nuestra voluntad en la palabra de Dios, creer en sus promesas.
Agradecemos su atención a los oyentes. Siempre queda algo en el tintero, pero usted lea estos textos que hemos mencionado y otros más y reflexiones sobre su actitud frente a este caminar hacia la Canaán celestial, donde debe usted descansar en Cristo. Que el Señor los acompañe y nos encontramos la próxima semana.